Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con el arquitecto Gerardo Araiza Garay Gordóvil, arquitecto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1997. Hace un posgrado en restauración en la Fundación Politécnica de Cataluña en el 2003. Hace un doctorado en construcción en la Universidad Politécnica de Cataluña en 2005 y cursa estudios sobre accesibilidad y diseño para todos en el Aula de Estudios Sociales en 2004, en la Fundación Politécnica de Cataluña en 2011 y en la Universidad Internacional de Cataluña en el 2012. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Promueve la arquitectura con accesibilidad inadvertida, desarrolla diseño y construcción considerando la movilidad reducida y las discapacidades. Una ventana nueva, disfruten. El día de hoy estoy muy emocionada. Bienvenidos a Chat Museográfico, el primero del 2023. Y el día de hoy estoy muy emocionada de recibir al arquitecto Gerardo Araiza con nosotros. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás? Rocío, gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo. Muy bien, empezando el año con nuevas ideas y posibilidades. Está muy Perfecto. padre, muy bien. Gerardo nos va a compartir un poquito de su experiencia y sus expertices sobre un tema que no hemos abordado y que creo que tenemos abandonado en general como arquitectos. Desgraciadamente es una cosa muy mala, pero es una realidad, y es hablar de diseño universal. ¿Nos podrías contar un poquito, Gerardo, un poquito tu background y por qué te interesa el tema? Claro que sí. El tema básicamente es accesibilidad, ¿sí? Ujú. Y accesibilidad conlleva diseño universal. Sí. Y me voy directo a los puntos. Mira, ¿por qué me interesa? Bueno, soy arquitecto, ya lo comentaste, yo me gradué en el 97, hace poco. Poquito. Y luego pasaron unos años, bueno, eso fue muy breve, y yo empecé un posgrado, un doctorado en Barcelona, por una historia, por una serie de situaciones y de oportunidades que siempre son. Ese doctorado a mí me llevó 5 años. Yo estuve viviendo en la ciudad de Barcelona de 2000 a 2005, y en el 2004, cuando hacía un trámite, alguien me dio un tríptico. Estaba en una plaza de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, allá en Barcelona. Alguien llegó y me dio un tríptico y decía, accesibilidad y supresión de barreras para las personas con discapacidad. El tríptico era muy interesante, y luego el trámite me llevó un buen rato y estaba ahí esperando mi turno, etcétera, y me puse a leer eso, y surgió así como tú estás preguntando y estás Ujú. diciendo, es un tema que tenemos descuidado. Pues eso ya Sí. estaba ocurriendo desde siempre. Y en el año 2004, insisto, a mí me cayó así como el 20, ¡pling! Así, Ujú. ya ves por qué se dice lo del 20, ¿no? Que entraba en los teléfonos y activaba, pues así me cayó. Y dije, a ver, ¿cómo es posible que siendo arquitecto no sé del tema? O sea, entiendo, ¿no? Que hay una discapacidad o hay discapacidades, Ujú. pero no tengo idea esto qué, o dónde va, por dónde, qué se hace, nada. Y luego llamé al curso y muy clara la información, muy amables, bien interesante, eran unas 3 o 4 semanas, Ok. y era un curso práctico, era subirte a la silla de ruedas, y Ujú. era ponerte los lentes para no ver Ujú. y utilizar el bastón en la ciudad, una ciudad que tiene muchas ventajas, que no es perfecta, pero que tiene ventajas en accesibilidad. Ahí surgió todo, 2004. Ok. Y luego vienen los capítulos, si quieren luego los vamos abordando, si viene Ok. a colación. Ok. ¿Sale? Así surgió. Y entonces, bueno, entré y dije, wow, o sea, esto es lo mío, esto es lo Ujú. mío. Aparte era una época en la que estaba entre, sí, me gusta mucho la conservación, la restauración arquitectónica, los monumentos, y eso no está en contra, eso va totalmente de la mano, ¿no? Ya. Y dije, esto me gusta como un complemento, pero ese complemento no, se convirtió como en mi especialidad y Mm. pasión. Entonces
Desde entonces ando en estos temas. Muy Vamos bien. a ver. Se me hace bien padre poder hablar de esta situación porque lo que hemos estado platicando tú y yo es cómo poder adaptarla a la perspectiva de un espacio expositivo. Entonces, pues más bien la pregunta sería, ¿qué crees tú que sería importante, aparte evidentemente de la sensibilización para los profesionales en el tema, Ujú. ¿no? O sea, darnos cuenta que es muy importante estar sensibilizados a que cualquier persona pueda acceder, pero ¿cuáles crees que sean tú los puntos como, o los pasos a seguir un poquito que tendríamos que ir haciendo? O background. Sí. Uh-huh, Mira, lo primero es abrirse hacia el tema y así uh-huh, como cobrar esa conciencia, decir, a ver, qué es esto de la discapacidad? ya, La accesibilidad se procura y se busca precisamente porque existen las discapacidades. uh-huh, Y las discapacidades no son ajenas a nadie, ¿sí? O ya, sea, las puedes tener cuando naces, a lo largo de tu vida por cualquier situación sí, o al final, ¿sí? sí, Vamos, o sea, todos en promedio, en un país como el nuestro y con nuestra esperanza de vida, en promedio vamos a vivir unos 7 u 8 años con una discapacidad, al menos con una movilidad reducida. Vamos a ser personas con movilidad reducida. Entonces hay que darse cuenta de esto y aparte hay que quitarle el drama. El drama existe, pero existe porque precisamente vivimos en ciudades y en entornos y tenemos museos, muchos, que no, como que no lo toman en cuenta. ya, Hay muchos otros que sí lo hacen. No me atrevo a decir porque no conozco un censo del tema en México. Por ahí he visto iniciativas y muy buenas, y uh-huh, hay elementos y hay cuestiones, hay atención al tema. Eso entonces yo creo que empieza a emerger y se me hace muy bien. Bueno, ¿de dónde hay que partir? De enterarnos, de ver cuáles son las discapacidades, pero vamos a hablar ahorita de tres grupos principales. ok, ¿Sí? Bueno, quiero decir algo, un tema para sembrar la inquietud es que en el censo de población del 2020 que uh-huh, hizo el INEGI, las personas con discapacidad o que tienen una limitación actualmente en el país, bueno, a partir de 2020, son 20 millones, casi 21 millones de personas, ¿sí? wow, Frente a una población de 126 millones de mexicanos que somos. Entonces, oye, no es posible. No, pues lo es. Bueno, sí, los tres grupos que iba a mencionar es básicamente, para arrancar, la discapacidad motriz. ya, No es porque sea la más importante, no es porque sea la que domina, no es porque haya más personas. ya, Muchos números, hay mucha estadística, ahorita no vale la pena mencionar, pero te voy a decir una clave para nosotros los arquitectos y para los ingenieros y los diseñadores y todos los que ya, tenemos que ver en todo este rollo que nos gusta el diseño, que nos gusta crear y hacer. Bueno, uh-huh, si diseñas para que la persona en silla de ruedas acceda, y no solo acceda, sino que lo pueda hacer cuando la persona puede independientemente. Es decir, muchas de las personas, mira, déjame te muestro algo. Yo por ahora no tengo una discapacidad, pero, y déjame hacer aquí algo improvisado. Bajamos la cámara, ¿sí? sí, 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 Pero hay que ser solidario. Entonces, yo por ya, ahora no la necesito, pero la sé usar porque lo ya, estoy. Y con ello, vamos, con esto yo puedo visitarte y decirte, oye, está muy bien, qué padre, sí, pero ¿funciona o no funciona? La ya, rampa. Y no solo la rampa, es acceder al sitio, pero es vivirlo. Y vivirlo con calidad. Y sí, desplazarte dentro. Y poder uh-huh, ver, en este caso, si estamos hablando de museos, poder ver la obra o escuchar la obra, uh-huh, ¿sí? O interactuar con la obra, sí, con lo que se está haciendo, y ahí empiezan a surgir otras líneas y posibilidades. Entonces, digamos que el módulo de diseño actual, vanguardista, línea de negocios, desarrollo, posibilidades y urgente para los museos es ajá, diseña para la persona que va en silla de ruedas, sí, sea o no independiente. Y cuando no es independiente, que por ejemplo no tiene movilidad en los brazos, va a ir con un asistente. ok, Hay excepciones, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen sillas
muy sofisticadas, electrónicas, ya no solo eléctricas, Sí. y que con la lengua pueden manipular. Son casos muy excepcionales, pero si diseñas e incluyes personas que tienen esos equipos, esos apoyos, también. Pero entonces el diseño es básicamente para la persona que es independiente y que va en sus errores. Vale. Okay. Sería un caso como el mío, si yo no pudiese caminar ahora, ¿no? Sí. ¿Cuál es el siguiente grupo? Importantísimo. Y ahí entran dos modalidades. ¿Sí? Por eso hablé de tres en total. Las discapacidades sensoriales. Las personas con discapacidad visual y las personas con discapacidad auditiva. Ay, wow. Ok. Y aquí el punto es cómo le muestras lo que quieres mostrarle, lo que quieres transmitir con el museo, porque para eso existen. ¿Cómo haces que la persona con discapacidad visual se entere de lo que no puede ver? Ya, claro. Sí, hablar a las claras. Entonces, claro, ahí empiezan las tecnologías de apoyo, ¿sí? Y que ahora son maravillosas y son a la mano y pues simplemente ve cómo estamos aquí hablando, ¿no? Y grabando esto, tan sencillo. Entonces entra, por ejemplo, a ver, algo que tengo ahorita muy, hacia la mano es la realidad aumentada, ¿sí? Ah, wow. Sí. Hay software disponibles, así libres, Sí. que con eso puedes crear, no es tan sencillo, pero todo eso se puede ir incorporando a las muestras museográficas, a las obras. Hay infinidad, ¿no? Hay mucha libertad ahí. O sea, luego piensa, por ejemplo, en las obras que si yo fuese una persona ciega, pues no la voy a ver. Ya. Pero o puedo tocar la obra o el museo, y hay una iniciativa y hay mucha creatividad, puede crear un modelo que reproduce en relieve y que yo puedo entender de alguna forma, leer con mis manos lo que no puedo ver, ¿sí? Ya sea alto relieve, bajo relieve, una pequeña escultura, algo táctil, ¿sí? Claro. Entonces, en todo esto es súper interesante, es como un gran reto. Y voy a volver a otro que es, hay que quitarle el drama, ¿sí? Sí. La discapacidad hay que verla como parte de la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, cualquier situación debes verla como tal y decir, a ver, el reto aquí es que padrísima la exposición, ¿sí? Podríamos decir, la exposición más típica, ¿cuál es? Pues una serie de obras pictóricas, ¿sí? Es tal vez la más frecuente. Sí. Entonces, la persona que se desplaza y que ve, ok, ¿sí? Pero ¿qué facilidades puedes otorgar a la persona que no ve? Claro. ¿Sí? O, por ejemplo, si esa exposición gráfica, visual, se enriquece o se complementa con temas auditivos, Claro. ¿sí? Pero hay las personas que no escuchan. Entonces, hay algo que se llama subtitulación de apoyo. Entonces, esto, como que dices, para todo hay una posibilidad, simplemente es como cobrar la conciencia y la decisión de hacer el museo, o bien, si no el museo, al menos una sala, una parte, no siempre se puede hacer todo, y una exposición Pensado. para las personas con discapacidad también, ¿no? No como Claro. dirigido a ellos. ¿Así? Sí, porque esto ya, pero está bien interesante, o sea, lo que estás diciendo tú, número uno, quitarle el drama, número dos, está padrísimo poder desarrollar algo que sea aún más complejo, ¿no? El diseño museográfico es complejo en cuanto a Sí, recorridos, en cuanto a movimientos, en cuanto a seguridad de obra, hay como toda una serie de parámetros interesantes, pero el hecho de complejizarlo más justo para que sea mucho más amplio, más accesible, también es una oportunidad de diseño increíble, ¿no? O sea, el hecho de sí. promover como, no sé, Y hábitats de negocios. ágiles. Es que hay que decirlo, mira, es un sector comercial no Ya, desarrollado, no explotado, no atendido. O sea, ya, vamos, sí, si vamos a hablar de la ciudad de Guadalajara, ya, no sé qué cantidad de museos hay. Vamos a suponer que hay 50 museos. No sé sí, realmente. sí, ¿Sí? probablemente sí, pequeños, Y grandes. vamos a suponer que 2 o 3 o 5 de ellos, el 10%, tienen ciertos ya adecuaciones de accesibilidad. La accesibilidad no tiene que arrancar y ser perfecta y absolutamente para todos.
basta la intención de Ya, acercarse, ¿sí?, a los sí, colectivos de personas con discapacidades, sí, que son luego los usuarios, y que te digan, si nos interesa y necesitamos los puntos, ¿sí? ya, Una recomendación es sí, sujetarse a las normativas, pero las normativas no son instructivos de diseño ni de construcción, ¿sí? ya, O sea, ¿cómo le dirías a un arquitecto? No, no estudies arquitectura, consíguete las normativas y con eso, ¿eh? No, ya, hay muchas líneas de especialidad sí, y yo te puedo decir, yo en accesibilidad y diseño para todos, yo no soy el especialista en cuestiones de museo, en museografía, en exposiciones. Tengo una noción, y yo creo que clara, ya, pero haciendo un equipo y algo que se llama, y que es muy actual, co-creación, haciendo sí, co-creación con todo el staff, ¿sí?, todos los involucrados de un museo, y no solo del museo, sino los que van a presentar, los artistas, sí, los que hacen los montajes, los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores, todos, ¿sí? ujú, Se puede hacer algo colectivo súper interesante sí, y atractivo, no solo para las personas con discapacidad. ya, Imagínate, a ver, vamos a pensar, yo lo voy a poner como ejemplo. Imagínate que realmente yo, pues tengo esta discapacidad motriz, ¿sí? ok, Pero me interesa, y eso es una realidad, me interesan muchísimo, me gustan mucho los museos, me interesa el arte, yo estoy en ese rollo, ¿sí? ujú, Y entonces escucho por ahí, no sé, algún museo, no quiero mencionar alguno específico, alguno de historia en el centro de la ciudad de Guadalajara, algo, y ya abre sus puertas porque ya hizo una adaptación de sus instalaciones ya, precisamente para abrirse hacia las personas con discapacidad motriz. Vamos partiendo ya, de eso. Entonces yo o soy artista y quiero y consigo y hago las conexiones, todo, entro y voy a exponer mi obra, ¿sí? Bueno, tal vez yo invite a otros amigos que tienen alguna discapacidad o algunos tipos de discapacidad diferentes, claro, pero también voy a invitar a muchos que no, ¿sí? Entonces, ujú, yo soy una persona con una discapacidad ajá, y puedo tener amigos que también tienen una discapacidad, pero muchos otros, y mi familia, y mis primos, y mis amigos, y los colegas, y no sé, el jefe y el colega de la universidad, o a todos esos voy a invitar. Entonces yo voy a activar esa economía, sí, porque ahora sí cuento con acceso y puedo vivir. Digo, wow, wow, o sea, esto yo lo voy a promover, ¿no? Yo voy a decir, sí, esto es una claro, maravilla. El museo tal, ¿sí? Sin afectar su historia, todos sus elementos arquitectónicos, la imagen que se quiera promover o respetar o mantener, se puede ujú, adaptar en todo caso, la accesibilidad y prácticamente para todos. O sea, entonces es una posibilidad enorme de idea, de creación, o sea, yo lo veo como una gran oportunidad hasta de promoción, ¿sí? De sí, publicidad. Y es sí, casi hasta gratis. por el ejercicio, incluso hasta por el ejercicio creativo, si lo quieres ver Claro, como de una manera egoísta, ¿no? Como de decir, ah, mira, se puede lograr todo este montón de cosas súper interesantes desde esta perspectiva y se puede enriquecer a nivel, incluso a nivel visual. O sea que es muy loco, ¿no? A claro. través como de este tipo Sí, de sí, sí. modelos puedes hacer diferentes tipos de texturas, colores, etcétera, que pueden ayudar a enriquecer a la gente que sí puede tener como esa experiencia visual y a la gente que va a vivirla de otra perspectiva sensorial, lo cual también está súper bonito. Entonces, se me hace padrísimo. Eh, el mes pasado tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se me hizo muy interesante sobre Kircher, sobre Atanasio Kircher, que yo la verdad era totalmente ignorante del hombre. Es una maravilla, es así como un geniecillo políglota del siglo XVII. Y parte del ejercicio era justamente utilizar la realidad aumentada. Ah, Entonces, desde la Facultad de Matemáticas metieron a Kircher, o sea, modelaron primero, escanearon a una persona que tenía las características físicas de Kircher y consiguieron una sotana, lo, oh, lo mapearon 360 y lo incluyeron dentro de la sala. Entonces, estaba padre porque podías como experimentar la sala a nivel
pues sensorial con lo que había y había una mesa de exploración, etcétera, pero cuando usabas la aplicación de la realidad aumentada parecía Kircher, ¿no? Y se movían, no sé, los barcos del mapa, y había una iguana por ahí, porque hay toda una historia con la iguana y el museo de Kircher. Entonces, bueno, era como muy chistoso, ¿no? Aparece otra capa más de información que es muy atractiva y que está padre, pues. Entonces dices, ah, mira, también esto tiene esta posibilidad, que es justamente lo que estás hablando tú, ¿no? Ir generando como... Que entras y alucinas, ¿no? Así que dices, wow, ¿qué? O sea, que sales y dices, o sea, ¿y qué haces? Pues le cuentas a todos. Fui al Sí, museo y vi esta exposición y no sí, manches, o sea, y la realidad y estás todo impresionado y te deja un buen sabor. Mira, yo tuve sí. oportunidad de ir a la exposición del Bicentenario, ya ves, Ajá, Independencia, Revolución, sí. 2010, que fue en Silao, unas Ah, instalaciones, ahora no me acuerdo exactamente de la referencia. sí, Y fui porque empecé a escuchar, ya se había acabado la exposición y la ampliaron 1 o 2 semanas ya. por el éxito que tenía. Y en ese entonces me enteré, o sea, nos enteramos, pues fui con varias personas, nos lanzamos y me dejó, así como te dije, alucinado. Sí. Algo que me impactó fue subirme a un vagón de tren de la época revolucionaria, Wow, ok. ¿sí? Con unas proyecciones laterales dentro de una sala oscura en las que Ujú, veías pasar la selva y tenías la sensación perfecta de ir en el sí, tren. Y después se subieron personajes reales con la indumentaria de la época a vender un periódico, a venderte fruta, o sea, ibas así y tenía el movimiento el tren y yo creo que hicieron algunos con unos gatos hidráulicos, no sé qué fue sí. eso, sentías que frenaba y que empezaba a avanzar, o sea, vivías la revolución y se acaba esa visita cuando Ujú. te dicen, tenemos que bajar porque acaba de estallar el puente, lo volaron los revolucionarios y te bajan del tren, ¿no? O sea, y dices, "Uy, no manches, qué divertido y qué ingenio". Ahora imagínate Claro. adaptar eso para todas las personas, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo francamente no recuerdo haber visto, y hace, bueno, ya 13 años, casi Ya. 13 años, Sí. haber visto más allá que sí había algunas rampas de acceso Ujú, y párale de contar, ¿no? ya. Entonces, quiero sembrar aquí una inquietud, una idea Ya. loca que no tengo desarrollada, pero si esto lo vamos a compartir, y gracias, con personas que nos interesan los museos, el diseño y mil cosas, Ujú, ¿qué pasaría si generas, por ejemplo, en Guadalajara, en un museo, o si generamos una exposición hecha para personas con discapacidad? ok. Entonces, todos los que vayamos y que no tengamos una discapacidad, nos tendremos que adaptar a una, ¿sí? Por Wow, ejemplo, claro. a ver, ¿quieres pasar? Te subes a la silla de ruedas, ¿sí? Ujú, Y sí, tienes la sí. modalidad, por ejemplo, de entrar como una persona con discapacidad visual Sí, o como una persona sorda, ¿sí? ya. Es correcto también decirlo. Sí, siempre hay que manejar persona antes, eso es otra cuestión. ¿Cómo se habla y cómo se dice? Hay una convención mundial, hay una serie de cosas. Pero bueno, imagínate entonces que dices, bueno, voy a una exposición en la que puedo optar para entrar como una persona ciega. Ya. Ya te explican algunas cuestiones, puedes ir con un asistente o no, ¿sí? Sí. Pero vas a vivir, ¿sí? Y eso ha surgido ya en cuestiones de gastronomía, ¿no? Que hacen una comida, que le llaman así comida, pues le ponen, no sé cómo le llaman el título, pero no ves, estás siempre con los ojos tapados, Ah, y es ya. como para Ajá. hacer estas, ¿sí? Sí. Razonar, verlo desde otra perspectiva las cosas, ¿no? Sí. Entonces, eso puede surgir y seguramente será interesante. Sí. ¿Sí? Entonces la condición es, bueno, entra, pero tú vas a vivir, al menos en gran parte, lo que es una discapacidad. Y sin embargo, no vas a entrar pues a pasarla mal ni mucho menos. Vas a entrar a darte cuenta de las grandes ventajas y vas a Claro. vivir una exposición, vas a visitar una exposición, ¿sí? Pero dentro, ¿sí? Vamos, sentado en la silla o con la imposibilidad de ver o de escuchar. Ya. Entonces, esto puede ser en una universidad, puede ser en un centro cultural, puede haber muchas posibilidades de promoverlo, ¿no? Sí. Hacerlo.
Pero está increíble porque también genera sensibilidad al respecto y eso pues también es súper importante, ¿no? De alguna forma el hecho de que tú, como decías tú, que en algún punto, no sé, te rompes una pierna y entonces tienes que andar en muletas y te das cuenta que igual las, no sé, las banquetas están del terror para poder lograrlo. Sí. Fíjate que ¿No? por aquí tengo mis notas. Se me estaba olvidando mencionar, fíjate que algo importantísimo es partir, sí, hay que diseñar, hay que hacer, hay que crear para las personas con discapacidad y en ese inter hay un grupo importantísimo que somos todos, que se llama personas con movilidad reducida. Ya, Mamá con la carreola, ya, sí, la futura mamá, entonces lleva la panza y pues no siempre los embarazos son tan sencillos, ¿no? Hay sí, que cuidarse. La persona con sobrepeso, ¿sí? A también, veces es mucho y eso es una persona con movilidad reducida. Pero sí. la persona que lleva 3 niños, ¿sí? O la persona que está convaleciente porque puede ser el atleta, ¿sí? Pero se rompió o se esguinzó y anda, es una PMR, persona con movilidad reducida. Y entonces te das cuenta de esto y cuando vas a un museo que no tiene accesibilidad, basta con que lleves la carriola para que, Sí, y sales así, casi, nunca vuelvo, ¿cómo es posible? Y me cobraron 300 pesos por la entrada y ni siquiera hay donde, ¿sí? sí, y Y aparte eso ni es siquiera puedes temporal, ¿sí? disfrutar Ajá, porque probablemente la tengas que dejar en la entrada y tengas que abrazar a la criatura exacto. y se empieza a complejizar la cosa muchísimo más, entonces sí puede llegar a ser un problema, O exacto. vas con muletas, ¿sí? Y Sí, 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 dices, sí, ¿sí? simplemente con muletas. Tengo una incapacidad del trabajo porque pues me fracturé, entonces va a estar un mes porque mi trabajo pues es muy dinámico, es de mucha actividad. Sí, Y estoy como de vacaciones obligadas, híjole, es cuando puedo ir a los museos, ¿no? ya, claro, Vas al primero y no vuelves a otro, ¿no? Y dices, no, o sea, ya no probablemente. tengo, no hay por dónde. Sí, hay unas escaleras y me subieron los vigilantes de la entrada, qué buena Ajá. onda, pero pues resulta que peso 120 kilos, o sea, no sé, Sí, se hace. Y sin embargo, si el diseño es para todos, sí, lo disfrutas no teniendo una discapacidad, no siendo una persona con movilidad reducida, sí, siéndolo. Entonces, cambia las perspectivas de todo. sí, Yo, precisamente los museos, lo veo como con un potencial enorme para que nos animemos a entrarle a las cosas como deberían realmente ser. ¿Sí? ya. Bueno, Gerardo, un millón de gracias por compartirnos esta nueva ventana. ¿Sí? Este, creo que estaría padre seguir platicando, entonces, pues espero verte muy pronto. Muchísimas Sin gracias. duda, mira, a mí me encantaría, claro, con los debidos permisos o procesos que debamos hacer. Sí, Yo en Guadalajara, yo en Aguascalientes, sí, pero yo estoy ya viendo por aquí la posibilidad de ir y de ir como persona con discapacidad motriz sí, a un museo. Ya estoy en trámites. Para tener toda la libertad de hablar, de mostrar, sí, porque son, claro, hay que respetar siempre, ¿no? sí, La, la seriedad, pues, y todo, cuando haya accesibilidad o cuando no. exacto. Pero creo que puede ser muy pronto, ya te contaré, y si lo ves a bien, lo presentamos. Va, No va, puedo decir estaría todavía muy ni cuál museo es, interesante. pero ya estoy en trámites. Muy ¿Está bien? bien. Bueno, pues Te agradezco muchísimo el no, espacio, al la contrario, invitación. muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Claro que sí. Aquí estaremos. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.